Amén. Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días, amada familia. Muy buenos días, queridos amigos que nos visitan. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Bien, hoy vamos a dar seguimiento a la segunda y última parte de esta serie, la cual se ha titulado Los beneficios de hacer la voluntad de Dios, basado en el libro del profeta Ageo. La semana pasada estuvimos viendo qué debíamos hacer cuando no estábamos cumpliendo la voluntad de Dios, cuando estábamos en desobediencia. Lo primero que debíamos hacer es una evaluación de nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo mal? Ver en qué estamos fallando, pedirle perdón a Dios, acercarnos a Él, y en su misericordia Dios nos perdona. La segunda cosa que debemos hacer es obedecer inmediatamente la voluntad de Dios. ¿Cuál es la razón de hacer la voluntad de Dios? Es solamente para glorificarle a Él. Y también vimos 5 beneficios de hacer la voluntad de Dios. El primer beneficio que vimos fue que si hacemos su voluntad, veremos su bendición en nuestras vidas. La segunda, si hacemos su voluntad, veremos su presencia en nuestras vidas. La tercera es que veremos su gloria en nuestras vidas. La cuarta es que veremos su provisión en nuestras vidas. Y la última es que si hacemos la voluntad de Dios, veremos la paz de Dios en nuestras vidas. El día de hoy veremos la segunda parte de esta serie, cómo Dios bendice a los que hacen su voluntad. Veremos algunas características de esas bendiciones y también, por último, qué podemos hacer para cesar a esas bendiciones. Ahora les pido que abran sus Biblias el libro de Ageo, en el capítulo 2, desde el versículo 10 al 23. Si lo tienen, digan amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año del rey Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10
y había 10, y venían al lagar para sacar 50 cántaros, y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convirtéis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán bajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Oremos. Mi buen Dios y eterno Padre, te damos gracias, Señor, por tu permitirnos estar aquí, llegar a tu casa, Señor, dándote la primicia a ti. Te damos gracias porque tú nos has permitido, Dios, llegar con bien aquí, sanos y salvos, Señor, y te agradecemos por todo lo que tú has hecho con nosotros durante la semana que ha pasado, Señor, que tú nos protegiste de accidentes, de problemas de salud, Señor, y te agradecemos por todo, Dios. Gracias te damos, Señor. Mira ahora, Dios, te pedimos que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Úsame como un instrumento tuyo, Señor, de bendición para tu iglesia. Y que esta palabra que hoy vamos a oír, Señor, podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios da a cada uno según el camino de sus frutos y de sus acciones. En otras palabras, las acciones tienen consecuencias y también tienen recompensa. Si elegimos el camino de la justicia y la honestidad, seguramente tendremos recompensas. Pero en cambio, si optamos por un camino lejos de Dios, nuestro destino será la disciplina del Señor. Nuestras intenciones y acciones son como un espejo que nos hace ver quiénes somos realmente. Dios nos invita a ser genuinos, a no tener miedos a acercarnos a Él, para que Él nos ayude en nuestras luchas y nuestros anhelos. Aquí en este viaje que tenemos, en esta vida, es un descubrimiento personal. Y debemos tener presente que nuestras acciones y nuestras decisiones tendrán recompensas o consecuencias. Pero si vamos por ese camino que Dios nos lleva, nos dice que caminemos, entonces Dios nos recompensará. Y en vez de disciplinarnos, Dios recompensa a los que hacen su voluntad.
¿Con qué recompensa a Dios? La primera recompensa es con bendiciones temporales. Dice el versículo 10 al 19, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la ropa, si alguno en la ropa y con el vuelo de ella tocar el pan, o vianda o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes, no. Dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y ellos respondieron, respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de que sucediesen estas cosas, venían un montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tinzoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos, mas no convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del mes 9, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Una de estas características de las bendiciones temporales, hermanos, podemos verlas hoy. La primera característica es que Dios siempre quiere bendecirnos. Meditar, como dice nuestro Señor, que meditemos, nos ayuda a relacionarnos estrechamente con Dios. La palabra meditar es agap, lo que sugiere murmurar o repetir. Esto significa que debemos pensar constantemente en la palabra de Dios y relacionarla con nuestra realidad diaria. Meditar sobre la palabra de Dios tiene mucho beneficio para nosotros como creyentes. Nos ayuda a renovar nuestras mentes, a mejorar nuestro enfoque en Dios, y también es beneficioso para nuestra vida en la parte práctica. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, podemos conocer su voluntad y también tomar decisiones sabias y justas. Salmista David escribió que aquellos que meditan en la ley de Dios son como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo. Y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prosperarán. Entonces, la meditación de la palabra de Dios nos lleva a la bendición y a la prosperidad en todos los aspectos de nuestras vidas. Hermanos, la importancia de meditar en la palabra de nuestro Señor nos llevará a bendiciones, a prosperidad. Y como creyentes debemos comprometernos diariamente a reflexionar cada vez que leemos la palabra de Dios, para tener esa conexión más profunda con Él, conocerle más a Él y entender cuál es su voluntad y hacerlo feliz.
Dice el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Solo te pido, Señor, hablando a Josué, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre este libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Vemos en esa historia del libro de Josué cómo Josué se apegó a la palabra de Dios, meditó en ella día y noche. ¿Y cómo le fue a Josué? Josué tuvo éxito en todo lo que él hizo. Conquistó la tierra prometida. Y así nosotros también debemos tener ese tipo de pensar como lo tenía Josué, meditar en la palabra de Dios y aplicarlo a nuestras vidas para que nos vaya bien. Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 6, 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Josué tuvo miedo y buscó a Dios. Dios le dijo, no temas, que yo estaré contigo. Y nosotros, asimismo, como dice el Señor Jesucristo, buscamos a Dios. Y las demás será añadido, hermanos. No hay que preocuparse. Vamos a buscar de Dios. Segunda característica, hermanos, es que hay obstáculos que impiden las bendiciones de Dios. Y el obstáculo principal es el pecado. Es natural, como ser humano, caído, querer esconder nuestros errores y pecados. A menudo nos sentimos avergonzados y nosotros tememos a la reacción de los demás cuando cometemos pecado. Pero quiero recordarles, hermanos, que quizás nosotros como seres humanos no podemos ver cuando un hermano peca o no. Pero Dios sí. Él lo ve todo y lo sabe todo. Y si enfrentamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros errores, Él nos perdonará, hermanos. Ahora sí debemos aprender de los errores que cometamos. Porque si no, si seguimos en esa situación, entonces lo que en vez de acercarnos a Dios, nos vamos a alejar más. Y vamos a entrar en un declive de autodestrucción y alejamiento de Dios. Confesar los pecados puede ser algo difícil, eso hay que tenerlo claro, pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento como creyente. Y no debemos temer a la reacción de los demás, sino buscar el consejo y guía del líder espiritual o de un hermano que sea maduro en la fe, maduro espiritualmente, para que nos apoye y nos ayude a salir de esta situación. Y podemos liberarnos del peso de la culpa y abrirnos a la gracia y a la misericordia de Dios. Además, al tomar esa responsabilidad de nuestros pecados, podemos aprender de ellos, crecer y evitar cometerlos en el futuro. Miren lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que oculta sus pecados
no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Si no confesamos nuestro pecado, no vamos a prosperar. Pero si lo confesamos, Dios nos perdona. Y podemos tener las bendiciones de parte de Él. Tercera característica, hermanos, de las bendiciones temporales. Y es que debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos su voz, mediante su palabra, debemos escudriñarla y meditar en ella. Y así veremos cuál es su voluntad para nosotros. Esto, hermanos, es el manual para tener una vida buena o una vida que nos vaya bien. Cuarta característica de las bendiciones temporales es que las bendiciones comienzan cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Salmo 1, versículo del 2 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Muchas veces en la vida andamos buscando la felicidad y la paz que necesitamos para vivir. Nos vamos a diferentes lugares. Unos se van a resort, otros se van a villas, otros se van a lugares tranquilos. Pero la mayoría de estas cosas son transitorias, hermanos, y no duraderas. Pero ¿cómo podemos encontrar la verdadera paz y la felicidad? La respuesta es sencilla, en la palabra de Dios. Si hacemos su voluntad, Dios nos recompensará. Y la segunda bendición con la que Dios nos va a recompensar es con bendiciones eternas. Dice el versículo 20 al 23, y vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y su jinete, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Primera característica de las bendiciones eternas es que nuestra posición va a depender, nuestra posición en el reino de Dios, en el reino venidero, va a depender de nuestra fidelidad. Romanos 8:17 dijo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como creyentes en Jesucristo, nosotros también somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, somos herederos. Como hijos de Dios, somos parte de su familia y hemos sido adoptados como hijos a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta identidad, hermanos, es única y nos da acceso a una herencia celestial que no es de este mundo.
También debemos tener presente que nuestra verdadera identidad no depende de nuestras acciones o logros mundanos, sino en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Con nuestra identidad en Cristo y la promesa de una herencia celestial en mente, debemos buscar vivir una vida que refleje nuestra fe y debemos vivir de manera coherente, con nuestra herencia celestial y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Esto significa amar a los demás, buscar la justicia y actuar con humildad en todo momento. Ahora, siempre se nos ha estado enseñando, hermanos, que en este pasaje de Romanos hay dos herencias. La pasiva, como estaba hablando ahorita el hermano Marino, la cual obtenemos de forma gratuita en creer en la promesa de vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda es una herencia activa, la cual nosotros debemos ganarla. Debemos sufrir juntamente con Cristo para tener esa herencia activa. Y seremos glorificados juntamente con Él. La parábola de las minas, que está en el libro de Lucas, capítulo 19, del 11 al 27. Permítame leerlo. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad, entre tanto vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, después de recibirle el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco me has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que puse y que ciego lo que no sembré. Pues, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitadlo delante de mí. Y vemos un ejemplo, hermano, de la fidelidad de esas personas, de ese varón de 10 minas, los que pudieron trabajar y producir, mas el que no produjo no fue fiel. Y en vez de recibir, se le quitó y fue avergonzado. Asimismo, hermanos, nosotros seremos juzgados en ese trono de Cristo, en el tribunal de Cristo, y se nos preguntará qué hicimos con lo que se nos dio. Unos serán recompensados, otros serán avergonzados. Ahora, ¿cómo podemos accesar a las bendiciones de Dios?
Lo primero que debemos hacer, hermanos, es escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra. El salmista aquí expresa el amor por la palabra de Dios y cómo ha sido un faro en su vida. Él compara la palabra de Dios con una luz que ilumina su camino y lo guía en la dirección correcta. La palabra de Dios nos ilumina en el camino, en la oscuridad. En las culturas antiguas, la gente usaba lámparas de aceite para iluminar su camino durante la noche para no perderse. De la misma manera, hermanos, la palabra de Dios nos da luz en momentos de oscuridad y nos guía en la dirección correcta. Una vida sin dirección es como caminar en la oscuridad sin luz. Es fácil perderse y desviarse del camino. Pero al seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, podemos tener una vida llena de luz y de dirección. La segunda cosa que debemos hacer para cesar esas bendiciones es arrepentirnos de nuestros pecados. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En primer lugar, hermanos, quiero recordarle que Dios nos castiga porque Él nos ama, no porque nos odia. Al igual que nosotros castigamos a nuestros hijos porque lo amamos. Porque Dios nos quiere ayudar a crecer y a mejorar como personas. Nosotros debemos aprender, cuando somos disciplinados por Dios, a aceptar ese castigo y esa reprensión de parte de Él. Porque eso, hermanos, hermanas, es un acto de amor. Y no una señal de su enojo y de su alejamiento. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a arrepentirnos. Cuando Dios nos reprende y nos castiga. Y en lugar de resistir ese castigo y esa reprensión, hermanos, debemos aceptarlo y tratar de trabajar para rectificar nuestro error. Y finalmente debemos recordar que el castigo y la reprensión de Dios son una oportunidad para crecer y madurar. Y podemos aprender cosas valiosas de esas lecciones y usarlas, hermanos, para seguir mejorando en el futuro. Tercera cosa que debemos hacer para cesar a estas bendiciones es dedicar nuestra vida a Cristo. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hoy en día es fácil dejarse llevar de las cosas del mundo que nos dicen que podemos caer en tentaciones y deseos, que eso no es nada. Sin embargo, hermanos, nosotros como creyentes debemos vivir según la voluntad de Dios, no según la voluntad del mundo. Y es una invitación a que reflexionemos acerca de nuestras acciones y pensamientos y a elegir qué es lo correcto o lo incorrecto delante de nuestros ojos. Necesitamos ser conscientes de que nuestras acciones, nuestras decisiones pueden tener
un impacto más allá de nosotros mismos. O sea, que puede llegar a los demás. Y nuestra vida, hermanos, debe ser un testimonio de bondad y gracia de Dios. Y al presentar nuestros cuerpos y nuestras mentes a Dios como un instrumento para su obra en el mundo. El hombre justo que busca a Dios sigue sus caminos y tiene acceso a una fuente de alimento espiritual constante y de gracia divina. El agua normal es una fuente del mundo natural y la gracia divina es una fuente de vida en el mundo espiritual. El hábitat ideal para una planta es un suelo fértil y agua suficiente. Más, en la vida espiritual, para la vida espiritual ideal, el hombre debe acercarse a Dios para conocerle a Él y conocer la abundante gracia. Como dije ahorita, el árbol que está plantado junto a corriente de agua da su fruto en su tiempo. Este fruto representa dones, talentos y bendiciones que el hombre de Dios obtiene con la relación entre él y Dios. El hombre justo desarrolla un carácter moral y espiritual. Tiene un impacto positivo en la vida de los demás. Este carácter se manifiesta a través de sus acciones, el comportamiento y también el verdadero fruto de la vida, que es la bondad, la santidad y la justicia. El hombre justo prosperará. Y esta prosperidad, hermano, no se refiere solo a riqueza material o fama, sino que se relaciona con la satisfacción interior que proviene de la vida en comunión con Dios. El hombre justo busca la sabiduría y la justicia. Cosecha las bendiciones espirituales que proviene de una vida en sintonía con la voluntad de Dios. Para nosotros los creyentes que buscamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, nos sirve como recordatorio que el amor de Dios y la paz que podemos encontrar cuando les ofrecemos nuestras vidas y nuestro cuerpo. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, a luchas internas, podemos encontrar en Dios fortaleza y orientación en esas situaciones. Cuarta característica que debemos saber o que debemos hacer es que debemos comenzar a hacer su voluntad. Santiago, capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, hermanas, para ser hacedores de la palabra de Dios debemos ser diligentes en aplicar lo que aprendemos cada domingo, cada miércoles, cada lunes, cada miércoles, cada jueves. Debemos aplicarlo a nuestras vidas diarias. Es importante que nos fijemos metas precisas sobre cómo vamos a aplicar lo que aprendemos aquí a nuestras vidas. Debemos, hermanos, esforzarnos por aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios en todos los ámbitos de nuestras vidas. Ser hacedores de su palabra, por ser hacedores de su palabra, podemos experimentar paz y alegría. Las enseñanzas de la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar decisiones difíciles que nos ayuden a salir de los problemas.
Es importante, hermanos, que también aplicar la enseñanza de la palabra de Dios en nuestras vidas. Se nos dice que debemos aplicar el amor, el perdón, la paciencia y la humildad. Si aplicamos estos principios a nuestras relaciones diarias, podremos tener relaciones más saludables y más productivas. Debemos esforzarnos, hacer un esfuerzo por ser hacedores de su palabra, aplicando todo lo que se nos enseña a nuestra vida. Las enseñanzas que vemos aquí, hermanos, es un manual para tener una vida mejor. Si hacemos todo lo que dice la palabra de Dios, seremos bendecidos por Él. Y cuando estemos en medio de situaciones, Él nos ayudará y nos dará fortaleza para salir de las situaciones. Oremos. Mi buen Dios y eterno Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que hemos compartido tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser hacedores de ellas y no oidores, a que apliquemos lo que aprendemos en los días que estamos, Señor, estudiando tu palabra, al igual que en los momentos que estemos orando en nuestros hogares y en nuestro trabajo y en todos los ámbitos de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. Gracias, Señor, por todo, en el maravilloso nombre de su Hijo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra.